Bienvenidos a todos al curso de NETPOL, Instituto Superior de Seguridad Pública, sobre la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana. La nueva ley orgánica que entra en vigor el día 1 de julio de 2015. Vamos a tratar los aspectos policiales más interesantes de esta nueva normativa. Bueno, pues para empezar, de acuerdo, vamos a recordar este artículo de la Ley Orgánica 286 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que su artículo 4 establece esta obligación. Mucha gente la desconoce y no es otra que todos, de acuerdo, todo el mundo tiene el deber de prestar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el auxilio necesario. ¿En qué concretamente? Pues en la investigación y persecución de los delitos. Sencillamente, todo el mundo está obligado a ayudar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a investigar y perseguir los delitos. Este artículo que estaba ahí expuesto, como digo, es el artículo 4 de la Ley Orgánica 286 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pues no se había desarrollado. Era una observancia, una obligación genérica que no venía de alguna manera recogida en ninguna otra normativa. ¿Qué es lo que se ha hecho en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana? Y es el primer cambio importante que vamos a tratar. Bueno, pues es que se ha establecido en su artículo 7, ¿de acuerdo? En el artículo 7 se ha establecido lo siguiente. Las autoridades y órganos competentes y los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y aquí es lo importante, podrán recabar de los particulares su ayuda y colaboración. Y además habla de particulares. No como antiguamente, todos sabemos que el personal de seguridad privada está especialmente obligado a colaborar con nosotros, pero no se señalaba nada de los particulares. Bueno, pues ahora se les exige de alguna manera esa colaboración, tanto con las autoridades como con las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Y en qué medida se les exige colaborar? Bueno, pues simple y llanamente para el cumplimiento de los fines previstos en la Ley de Seguridad Ciudadana. La persecución de delitos, el castigo de infractores administrativos, etcétera. Eso sí, hay una señalización muy importante que se le podrá exigir esa colaboración a los particulares siempre que esa colaboración no implique un riesgo personal para los particulares. Es evidente. Por último, la ley señala pues, que esos particulares afectados podrán ser indemnizados. Para eso tenemos el Servicio de Indemnizaciones del Ministerio del Interior, que es este numerito que tenemos aquí marcado, que es el 060. Es el Ministerio del Interior, se dice que pasen o nos pasen con el servicio de indemnizaciones y que el particular reclame lo que considere oportuno. Este es el caso, por ejemplo, de desalojamos un bar por un aviso de bomba, por ejemplo, y nos dice el camarero, oiga, ¿qué hacemos con las consumiciones? Bueno, pues tiene derecho usted a que se indemnice por esas consumiciones que no pueden ser abonadas porque no hay tiempo de esperar. Tenemos que sacar a todo el mundo del bar. Ese sería el típico ejemplo. ¿Vale? Entonces, siempre que no implique un riesgo personal para los ciudadanos o los particulares, tienen la obligación de auxiliarnos. Se recoge por segunda vez la normativa que vimos en el artículo 4 de la Ley Orgánica 286 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pero, ¿qué pasa si no lo cumplen? ¿Qué pasa si no quieren colaborar con nosotros? Bueno, pues por primera vez se sanciona esa conducta de no colaboración. ¿Cómo se sanciona? Con una infracción grave. La infracción grave es mínimo 600 euros. Esa es la sanción grave. Mínimo 600 euros de multa. De 600 a 30.000 euros de multa. ¿Vale? Y se señala concretamente en el artículo 36.15. Dice, la falta de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad en 2 puntos. Primer punto, falta de colaboración, ¿para qué? Para la averiguación de delitos. Ocurrió un delito y no quieren colaborar con nosotros, nos dicen que no saben nada y es evidente que sí sabían. El propio requirente de la llamada no quiere saber nada de nosotros. Bueno, pues esa sería una posible infracción grave. Y el segundo punto, en el que también es sancionable, es cuando no quieran colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad para prevenir acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana. Pues, por ejemplo, puedes mandar a una persona que desaloje una determinada zona donde ha habido una reyerta para evitar posibles agresiones que puedan producirse. Bueno, pues en ese caso también podríamos sancionar. Es muy importante porque, como digo, recoge por primera vez la posibilidad de imponer una infracción grave por no colaborar con la policía. Y a cualquier persona, particulares, por supuesto, médicos que se niegan a dar parte de lesiones, por supuesto, bomberos, por ejemplo, que se nieguen a abrirnos el acceso para averiguar quién ha cometido un delito de usurpación, en el caso de usurpación de bienes inmuebles, etcétera. Que va en muchas modalidades esta aplicación. Hay que desarrollarla posteriormente, trabajando. Bueno, vamos a hablar ahora del DNI, ¿vale? Esa es la primera parte, o a partir del artículo 9 es cuando empezamos a hablar un poco de la operatividad policial o de algo que nos afecta a los policías.
y es que se señala en el artículo 9.1 la obligación de obtenerlo. ¿De acuerdo? ¿A partir de qué edad? A partir de los 14 años de edad. A partir de los 14 años, todo el mundo tiene que tener el DNI, con 14 años incluido. Justo si os fijáis, coincide con la responsabilidad penal. De 14 a 18 años ya la responsabilidad penal de menor, bueno, pues con 14 años ya obligatoriamente hay que obtener el DNI. ¿Qué más señala la ley? Pues algo que no se señalaba anteriormente, que hay una obligación de mantenerlo en vigor y conservarlo y custodiarlo con la debida diligencia. ¿Vale? No solo tienes que obtenerlo a partir de los 14 años, sino que estás obligado a mantener el DNI en vigor y a conservarlo y custodiarlo. Luego, posteriormente, pues señala lo que ha sembrado bastante polémica muchas veces entre los propios miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que es esto. Que nadie podrá ser privado del DNI, ni siquiera temporalmente, sin los supuestos previstos, bueno, conforme a la ley, y en caso de que sea sustituido por otro documento. Bueno, pues también señala que el DNI es personal e intransferible. En esto mucha gente se ha basado en decir que es personal e intransferible y que no podemos ser privados de ello para decir a la policía que no le deja su documentación, que se la enseña pero no se la da. Bueno, pues esto es falso. Hay que dejar a la policía la documentación. Como veremos, esta ley lo ha querido remarcar especialmente en los siguientes artículos. Pero no hay que olvidar la definición de la Real Academia de la Lengua de la palabra transferir, ¿de acuerdo? Que viene en este apartado. Transferir es ceder a otra persona el derecho, dominio o atribución que se tiene sobre algo. Porque yo he dejado que mi móvil no se lo estoy transfiriendo. No quiere decir que sea a partir de ahora suyo. Simplemente se lo he dejado temporalmente. Así que no cabe decir que no lo estamos transfiriendo cuando se lo está dejando un ciudadano al policía el documento. Y la siguiente palabra que quiero tratar es la de privar. ¿De acuerdo? En este caso dice que nadie puede ser privado del DNI. Bueno, bien, de acuerdo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque privar no es dejar momentáneamente algo, sino despojar a alguien de algo que poseía. Y aquí es donde entra la teoría de la esfera de la custodia. Porque yo dejé un móvil en una mesa y me alejé 5 metros, o se deja una persona que me ha pedido si le puedo dejar el móvil para hacer una llamada urgente, no quiere decir que me haya privado de él, que me haya despojado de él, ni mucho menos. Sigue en la esfera de mi custodia, es donde está ese móvil en todo momento. Entonces, dejar a un documento a un policía, incluso que se introduzca en el coche de patrulla, no es privarlo de él. Otra cosa es que lo introduzca en el coche de patrulla y se vaya con ese DNI. Entonces sí que existe privación. Entonces sí que podemos hablar de que se le ha privado. Pero mientras el particular sepa dónde está y lo tenga a su alcance inmediato, ¿vale? No se puede hablar de que se le ha privado. Aún así, como esto causaba mucha confusión o daba lugar a interpretaciones, han decidido en la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, pues remarcarlo concretamente. ¿Cómo lo han hecho? Pues muy sencillo. Han dicho que todas las personas obligadas a obtener el documento nacional de identidad, que es, como hemos dicho anteriormente, mayores de 14 años de edad, ¿a qué están obligadas también? Pues a exhibirlo, algo que ya estaban obligadas anteriormente, pero además a permitir la comprobación de las medidas de seguridad. ¿Qué han querido decir con esto? Pues sencillamente, ya no solo me lo tienes que exhibir, enseñar, como aparece en la imagen que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Ya no solo consiste en eso, sino que además de exhibirlo, me tienes que permitir comprobar las medidas de seguridad, muchas de las cuales se comprueban con el tacto. ¿De acuerdo? Vamos a entrar a cuáles son las medidas de seguridad del DNI. Se puede encontrar en numerosos documentos y en otros cursos de NETPOL lo tratamos, pero en este caso es importante que se ha señalado esto, permitir la comprobación de las medidas de seguridad. ¿Cuándo? ¿Cuándo están obligados a exhibirlo y a permitir esa comprobación? Bueno, pues cuando fueren requeridos por la autoridad o los agentes de la autoridad. Y además señala otra obligación importante a los titulares, que si les roban o pierden el DNI, deben dar cuenta a la comisaría de policía o puesto de las fuerzas y cuerpos de seguridad más próximo. ¿De acuerdo? Y además dar cuenta tan pronto como sea posible. No vale esperar 3 meses y luego ir a denunciar. Les señala estas obligaciones también. Si lo pierdes o te lo roban, comunícalo porque pueden usarlo para algún tipo de acción ilegal y las fuerzas y cuerpos de seguridad lo tienen que saber. ¿Qué es lo que ocurre con el pasaporte? Bueno, pues con el pasaporte, básicamente y muy resumido, se tienen las mismas obligaciones que el DNI menos 2. ¿Cuáles son esas 2 obligaciones que no se tiene para el pasaporte? Bueno, pues la primera. Evidentemente, no existe la obligación de obtención para los mayores de 14 años. El pasaporte es algo voluntario, se obtiene si vas a salir de España, ¿de acuerdo? Concretamente de la zona Schengen, habitualmente,
y por lo tanto no es obligatorio obtenerlo, ni mayores de 14, ni mayores de 18, ni nadie tiene obligación de obtenerlo. Y tampoco existe obligación de mantenerlo en vigor, es evidente. Yo tengo el DNI porque me voy de viaje a Estados Unidos y vuelvo y a lo mejor no tengo pensado volver a viajar, se me caduca el pasaporte, no tengo obligación de volver a mantenerlo en vigor. Lo volveré a obtener cuando vuelva a salir de España, en ese caso, ¿de acuerdo? Por lo demás, lo mismo que para el DNI. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el pasaporte acredita la identidad y nacionalidad de los ciudadanos españoles y, cuidado, tanto fuera de España como también dentro del territorio español. Si alguien me enseña el pasaporte, evidentemente lo tengo que dar por un documento bueno, válido y oficial. También se le señala la obligación de exhibirlo y facilitarlo cuando fuese requerido para ello por la autoridad o sus agentes. Si lleva el pasaporte y se les exigimos que lo enseñen, lo tienen que enseñar. También se les obliga a su custodia y conservación con la debida diligencia, pero no a mantenerlo en vigor, insisto, no, se le obliga a mantenerlo en vigor. Y por último, también se les obliga, igual que el DNI, que si se lo roban o lo pierden, debe dar cuenta a las fuerzas y cuerpos de seguridad de manera inmediata, además. En este caso señala que tiene que ser de manera inmediata, no tan pronto como sea posible. Se considera que es peor perder un pasaporte que perder el DNI, porque da lugar a que una persona utilice ese pasaporte perdido o sustraído para viajar al extranjero y cometer pues muchos ilícitos. Bueno, ¿qué es lo que pasa si se incumplen estas obligaciones que hemos señalado? Todas son sancionables, algunas sí, otras no. Bueno, pues el incumplimiento de la obligación de obtener la documentación personal, que es el DNI, ¿vale? Es una falta leve. Es una falta leve. Las faltas leves, que son de 100 a 600 euros de multa, ¿vale? Son las faltas leves. En este caso, si no obtenemos la documentación personal, es decir, en el caso del DNI, si tenemos 14 años o más, ¿de acuerdo? Y no hemos sacado el DNI, cometemos esa falta leve. Y también cometimos otra falta leve, ¿cuándo? Cuando no denunciamos en tiempo y forma su sustracción o extravío. Como he dicho antes, se nos obliga a, si lo perdemos o nos lo roban, denunciarlo de manera tan pronta como sea posible o inmediata si es el pasaporte. Si nos van a la comisaría a denunciar y llevan 3 meses que han perdido el DNI y lo van a denunciar ahora, cuidado porque se puede estar cometiendo una falta leve, como he señalado. Una falta leve de 100 a 600 euros. Y por último, en el punto 11 del artículo 37, también como falta leve, se castiga la negligencia en la custodia y conservación de ese DNI. ¿Qué quiere decir? ¿Que me entregan un DNI arrugado, roto, partido, lleno de celo y es sancionable? No. ¿De acuerdo? No, porque el legislador ha querido establecer concretamente cuándo vamos a entender que existe una negligencia en la custodia y la conservación. Y no es simplemente porque esté deteriorado, le falte chip, partido, no. Se dice que se considera, ¿vale?, una negligencia en custodia y conservación la tercera y posteriores pérdidas o extravíos. ¿En qué plazo? En el plazo de un año. Si en un año pierdo 3 veces el DNI o me lo roban 2 y lo pierdo 1, por ejemplo, siempre que lo tenga que renovar más de 3 veces o 3 veces, a partir de 3 veces o más, estaremos ante la falta leve del artículo 37.11 con una sanción pecuniaria de 100 a 600 euros. Sencillamente. Como vemos, no se sanciona en ningún caso el DNI que no lo tengamos en vigor. A pesar de que la normativa señalaba, como hemos visto, que debemos tener el DNI en vigor, no hay sanción para no tenerlo en vigor. Bueno, vamos a ver este supuesto. Paramos a un ciudadano rumano que habla perfectamente en el castellano y manifiesta llevar residiendo 3 años en España. Pero ¿qué pasa? Que aún no se ha inscrito en el registro central de extranjeros. ¿De acuerdo? Esta cartita que tenemos aquí, que es el certificado de que se ha registrado en el registro central de extranjeros, no la tiene, no la ha obtenido ni la lleva. ¿De acuerdo? No tiene, por tanto, número de identificación de extranjero. Bueno, ¿qué es esto? Esto es una infracción de algún tipo, se puede encajar en alguna conducta. Todos hemos visto esto, muchos extranjeros comunitarios no obtienen el registro de ciudadano de la Unión. ¿Qué hacemos? ¿Es sancionable o no? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, sí es sancionable. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Los extranjeros comunitarios se regulan en esta normativa. Real Decreto 240/2007. Concretamente en el artículo 7. Se habla de la residencia superior a 3 meses.
A partir de 3 meses se entiende que un ciudadano extranjero ya no está en una situación de estancia por periodo vacacional o por conocer el país, no, está residiendo. Por lo tanto, si está más de 3 meses en España, en ese caso ya no podemos hablar de estancia, hablaremos de residencia del extranjero. Entonces dice que la estancia superior, la residencia superior a 3 meses de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, como es el caso de Rumanía, en el ejemplo que hemos puesto, ¿de acuerdo? En ese caso dice que esos extranjeros comunitarios, como el ciudadano rumano del ejemplo anterior, están obligados a solicitar la inscripción en el Registro Central de Extranjeros. Todo extranjero, comunitario o no comunitario, pero vamos a referirnos a los comunitarios, que es lo que regula este Real Decreto. Todo ciudadano comunitario, un alemán o un francés que va a estar más de 3 meses en España, tiene la obligación por el artículo 7 del Real Decreto 240/2007 de solicitar la inscripción en el Registro de Extranjeros. ¿Vale? Y además le dice que esa solicitud ha de presentarla en un plazo de 3 meses contados desde la fecha de entrada en España. Es decir, si entra el 1 de enero, a partir de enero, febrero, marzo, abril, a partir del 1 de abril tiene que obligatoriamente inscribirse en el Registro Central de Extranjeros. Y también puede hacerlo antes de los 3 meses, no tiene por qué esperar, ¿vale? Pero eso es lo importante, lo de los 3 meses. ¿Qué ocurre? Como hemos visto, este extranjero del supuesto, un rumano, lleva en España 3 años, habla perfectamente castellano, con lo cual pensamos que es cierto, incluso a lo mejor puede estar trabajando, y vemos que no se ha inscrito. Bueno, pues que el mismo Real Decreto, en el artículo 15.8, dice que si se incumple la obligación de solicitar el certificado de registro de ciudadano de la Unión, ¿de acuerdo? Se va a imponer la misma sanción pecuniaria, es decir, sanción económica, que se establezca legalmente para los ciudadanos españoles en relación con el documento nacional de identidad. Así de sencillo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues si hemos dicho que quien con más de 14 años o 14 años no obtiene el DNI comete una falta leve al artículo 37.10 de Seguridad Ciudadana por no obtener el DNI, pues esa misma falta la comete el ciudadano extranjero comunitario que con 3 meses o más que ya empieza a residir en España no cumple la obligación de inscribirse en el Registro Central de Extranjeros. Como hemos dicho, falta leve de 100 a 600 euros de sanción. ¿De acuerdo? Incumplimiento de la obligación de obtener la documentación personal legalmente exigida. El Real Decreto 240/2007 exige ese registro, no lo cumple, no cumple con su obligación, comete una falta leve. Muy sencillo, ¿de acuerdo? Esto ya pasa con la antigua 192 de Seguridad Ciudadana. Bueno, los extranjeros. ¿Qué vamos a hablar de los extranjeros? Bueno, pues en el artículo 13.1 dice que los extranjeros que tienen la obligación de conservar, y atención a la palabra que han añadido porque es primordial y fundamental, es la palabra portar. Portar consigo concretamente. ¿De acuerdo? Antiguamente, la antigua 192 decía que los extranjeros tenían la obligación de obtener la documentación personal. Y ahora hablan de 2 palabras, conservar y portar consigo la documentación. La antigua ley 192, como digo, decía obtener, eso daba lugar a problemas. Es obligatorio llevarlo encima, es que dice obtener, y él la ha podido obtener. A lo mejor la tiene en casa, la ha obtenido, está legal en España, pero no la aporta. Bueno, pues ahora la nueva ley de Seguridad Ciudadana dice que la han de portar consigo. Así que ya no cabe excusa. Si no la lleva, está incumpliendo la normativa. Y además, ¿qué documentación tiene que llevar? 2 documentaciones. La primera, que acredite su identidad, ¿vale? Y fijaros, se reconoce que sea acreditativa de su identidad por las autoridades competentes de su país de origen o procedencia. Es decir, que vale su DNI, y no solo de un comunitario, sino que si queremos puede valernos un DNI, por ejemplo, de Argentina, que no es una zona comunitaria, de Bolivia, de Ecuador, ¿vale? Y también les exige otra cosa, que tienen que portar consigo la documentación que acredite su situación regular en España. Si me enseña un pasaporte, evidentemente me cumplen los 2 requisitos, me acreditará la identidad y la situación regular, si cumple lo que todos sabemos de los sellos, menos de 3 meses, entrada por una frontera, bla, bla, bla. Pero si me enseña el DNI, como hemos dicho, de su país, a lo mejor sin que me acredita su identidad, si es un ciudadano comunitario, un DNI de Bulgaria, por ejemplo, me acredita también que está regular en España, porque sabemos que es válido para estar en nuestro país, pero si es un DNI, como hemos hablado, de Argentina, me puede acreditar su identidad, pero no que acredita su situación regular en España. Ese ciudadano argentino debería llevar, vale que me enseñe su DNI, pero me tendrá que enseñar también
o el TIE o la TIE, que es la tarjeta de identidad de extranjero, con su permiso de residencia, o me tendrá que enseñar el pasaporte, también si ya o va a estar menos de 3 meses en España. Pero bueno, como digo, insisto mucho, la palabra que importante es que los extranjeros pasan a tener esta obligación. Portar consigo la documentación que acredite su identidad y también la que acredite que está regularmente en nuestro país. Bien, continúa el artículo 13 de la ley nueva señalando que los extranjeros, igual que los españoles, están obligados pues, a exhibir la documentación mencionada anteriormente, tanto la que acredita su identidad como la que acredita que está legalmente en nuestro país, así como, igualmente, señalaba para los españoles, permitir la comprobación de las medidas de seguridad. ¿Cuándo? Pues cuando sean requeridos por la autoridad o los agentes de la autoridad. Le pedimos el pasaporte, le pedimos el DNI, le pedimos que nos justifique quién es y si está legalmente en nuestro país. Están obligados a exhibirnos esa documentación y a permitir comprobar la medida de seguridad, coger el documento básicamente. Y cuidado, señala un segundo apartado, a partir de aquí, que podrán demostrar su identidad por cualquier otro medio si no la aportarán consigo. Pero cuidado, lo que podrán demostrar es la identidad. Porque va a ser difícil que puedan demostrar que están legalmente en nuestro país sin ningún tipo de documento. Entonces se señala simplemente eso, que se puede comprobar la identidad o se permite que puedan demostrar su identidad por cualquier otro medio si no la llevan consigo en esos momentos. Pero, lo señalo aquí, no la acreditación de su situación regular. Eso no se permite por poder demostrarlo por cualquier otro medio si no lo llevan consigo. Bueno, hasta aquí el primer apartado de la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana 4/2015. Esperamos que os haya servido de ayuda y que nos enviéis todas las preguntas que tengáis a este respecto. Continuaremos publicando nuevos vídeos relacionados con esta nueva ley orgánica que nos afecta bastante a todos los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Muchas gracias y como siempre nos podéis encontrar en www.netpol.es con nuestros cursos tanto online como presenciales. Muchas gracias por vuestra atención.